Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Nunca, ninguna de las palabras de Dios cayó. Todas ellas, todas fueron confirmadas. Y fueron confirmadas en las generaciones pasadas. En nuestra generación tampoco pueden caer. Había personas en el pasado que tampoco le dieron mucha atención a la palabra de Dios y vivieron sin la actuación de Dios. Hubo personas que creyeron, clamaron a Dios y Dios estuvo presente. Si en aquel tiempo bíblico Dios actuó mucho en aquellas personas y hoy actúa poco, o si hoy actúa más que en el pasado, entonces Dios hace acepción de personas, pero la Biblia dice que no es así. Lo mismo que sucedía en los días del ministerio terreno de nuestro Señor y Salvador Jesús, sucede hoy. Nosotros podemos creer en un culto como este y ver la mano de Dios actuando. Abra su Biblia en San Lucas capítulo 8, que empezaremos por aquí. Aquí tenemos una explicación de Jesús. Él aprovechaba todas las oportunidades para dar explicaciones. Y aún hoy, nuestro Dios también busca oportunidades para enseñarnos. Está escrito así en San Lucas 8:19 hasta el 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces vemos aquí a Jesús entre una multitud, un gran éxito en su ministerio. Dios estaba usando a Jesús porque Jesús vino como hombre. Por eso Él tenía que consagrarse para que Dios lo usase. Él no vino como Dios. Y su madre y sus hermanos. Cuando la Biblia dice la madre y los hermanos de Jesús, se sorprenden. La Virgen María tuvo hijos. Siempre que hablo sobre esto, les pruebo que los tuvo. Ella era virgen hasta que nació Jesús. Después ella fue mujer de José. Tuvo hijos e hijas. Y tengo que decirles que nadie peca por casarse, sino que peca cuando no se casa. El matrimonio es ordenado por Dios y la Biblia dice que es digno de todo honor el lecho sin mancilla, el lecho que no es mancillado. Entonces aquí, solo para quien piensa doctor, decir que ella tuvo hijos, rápidamente está en San Mateo 1, 24 y 25. El ángel le había anunciado a María que iba a tener un hijo. Y ella dijo: ¿pero cómo pasará esto? Y le explicó. Y José, cuando supo, quiso abandonarla en secreto, de corazón. Él tuvo un sueño donde el ángel le dijo: no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí dice así, en el 24, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. 3 cosas importantes. No la conoció como esposa. No necesito explicarlo porque todos saben lo que es. Entonces dice, no la conoció hasta. Si no hubiera la palabra hasta, él nunca la habría conocido como esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, entonces después la conoció. Y una cosa más, si solo hubiera tenido a Jesús, él sería el unigénito, el único. El primogénito fue el primero.
Está explicado. Volvamos a San Lucas. Yo les tengo que explicar porque hay muchas personas que fueron enseñadas de una manera errada y no como en la Biblia y creen que los estamos ofendiendo. No. Les expliqué ahora. Entonces ellos fueron allá para verle, sus hermanos y María, la Virgen María. Y dijeron lo siguiente: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús les dijo así, versículo 21. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En lo que estoy insistiendo ahora es sobre obedecer, porque mucha gente oye la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, derrama lágrimas, adora, le gusta venir al culto, pero no hace lo que la palabra de Dios ordena. No obedece. Entonces cité la historia del rey David, les diré rápidamente. Ahora, cuando él fue a pelear contra el gigante Goliat, Goliat estaba amenazando al ejército de Israel. Era un hombre de más de 3 metros de altura que tomó la pelea para sí. Todos los días decía: envía uno a que pelee conmigo. Si vence, si me derrota, le serviremos. Pero si yo lo venzo, era un hombre bien preparado, un guerrero, ustedes serán nuestros siervos. E Israel temblaba de miedo, porque ¿quién sería el loco de enfrentar a un gigante bien preparado? Pero David, siendo de Dios, que oía la palabra de Dios y la obedecía, era David entonces de la familia de Dios. Esta es la palabra. Quien es de la familia usa el poder de su familia. Quien oye y no obedece no es de la familia de Dios. David entonces fue enviado por su padre. Ustedes pueden estudiar bien todo lo que sucedió hasta ahí, porque David fue el 8º hijo. Los 3 hermanos mayores estaban en la batalla, pero aún había 4 antes que él hasta llegar a David, pero su padre lo envió. Y era un niño. Cuando David llegó y vio al gigante que el Goliat estaba amenazando, al ejército de Dios, vio que la batalla ahora era espiritual, porque Dios pone a sus ángeles cercando a aquellos que le temen y lo sirven. David sabía que Dios le daría la victoria. Cuando tocaron la trompeta y nadie corrió, dijo Goliat: tendremos una batalla. Y así fue adelante, bien vestido con toda una protección. Y del otro lado apareció un niño con un palo. Y Goliat dice: ¿qué es esto? Soy un perro para que me manden un niño con un palo. Y David entonces iba acercándose a Goliat y le dijo: ven, voy a torcerte el cuello. Y David hizo 3 declaraciones que son de personas que en realidad conocen la palabra de Dios. Eso está en el primer libro de Samuel 17. Los versículos son desde el 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanza y jabalina. Aquí David demuestra que no era un niño irresponsable. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Goliat, la batalla es espiritual. Tú vienes con fuerza de guerra, pero yo voy con el poder espiritual. Y versículo 46, mire la declaración de fe. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Obedeciendo la palabra de Dios. Él no se desesperó: Dios, ayúdame, Él es muy grande, Señor, Señor. No, Él fue adelante en el nombre del Señor, citando la palabra de Dios y determinando la derrota del enemigo. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba obedeciendo la palabra de Dios. No necesitaba orar diciendo: Dios mío, ayúdame, ayúdame, este hombre es muy grande, dame fuerzas. No dice esto. Él ya hacía eso, él andaba delante de Dios. Él ya había oído la palabra, él sabía que Dios estaba con él. Él lo enfrentó. Nosotros no hacemos esto. En una situación, un pequeño dolor de cabeza: Señor, cúrame. El doctor dice: puede tener un grave problema en su corazón. Dios mío, ten misericordia. ¿Y por qué 2 tipos de oraciones diferentes?
El dolor es normal, puede convivir con él, pero el corazón puede matarme. Entonces voy a orar ahora. A David no le interesaba si era un pequeño como él, o si era un hombre grande, o además de ser grande, un gigante. Él iba en el nombre del Señor y el Señor los derrotaría. Él confiaba, estaba seguro de que Dios le daría la victoria. Es así como tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos más en instantes. Vamos ahora a la novela de la vida real. A Fernanda siempre le gustó cantar. A los 13 años empezó a participar de festivales de música regionales. Empecé a cantar muy niña. A mí siempre me gustó cantar y a los 12 años de edad empecé a participar de festivales. Sí, empecé a conocer ese mundo de la música que me gustaba mucho. Empezó a aparecer en los medios, a aparecer en la ciudad, empezó a ser muy solicitada. Parecía que era lo máximo, la felicidad absoluta. Y vivía de apariencias. Sí, porque con los demás yo era feliz. Tenía muchas personas a mi alrededor, ganaba muchos festivales. Sí, pero tenía una gran tristeza en mi corazón. Sentía un vacío e intentaba llenarlo con la bebida. Creía que con una botella de cerveza iba a ser feliz. Creía que eso me llenaría. Sí, creía que saliendo con muchos muchachos, ese vacío pasaría. Por eso en los festivales o en los shows o fiestas yo salía con muchos muchachos. Salía y como tomaba mucho, a veces no sabía ni sus nombres, ¿sí? Salía, me involucraba incluso con hombres casados y no me importaba eso. Íbamos a muchas fiestas, discotecas principalmente. Eran locales a los que no me gustaba ir. Iba para acompañarla, únicamente para eso. Y cuando llegábamos siempre desaparecía. Esa es la verdad. Se encontraba con algún joven o alguna que conocía, alguna amiga, y se iba y yo me quedaba solo con alguien que conocía. Allí me quedaba, perdido en la fiesta, ¿sí? Horas después ella aparecía. Ella era nerviosa, enojadiza. Nadie se quedaba mucho tiempo conversando a su lado, porque realmente era fastidiosa, malhumorada, podríamos decirlo. Fernanda se fue embriagada de una fiesta. Fue ayudada por un amigo y Carlos, su hermano. Era muy lejos, sí, y era una vida miserable, incluso volvimos caminando. Recuerdo que Carlos iba de un lado y mi amigo del otro, ambos me arrastraron. Volví arrastrada a la casa toda sucia y llegué a casa rompiendo todo así. Estaba realmente muy mal, muy mal. Cuando llegó a casa asustó a nuestra madre, la despertó haciendo ruido. Me asusté y en ese momento vi que no era el camino para Fernanda. Yo no quería a mi hija de esa manera. Fue muy triste verla. La abuela de Fernanda la invitó a conocer la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Iba y me dormía durante todo el culto. A los cultos que iba me dormía. No ponía ninguna atención, no lograba ver nada o participar. Y fue en el 2006, sí, en una fiesta en Porto Alegre, cuando la palabra del doctor me tocó mucho el corazón y acepté a Jesús en ese día. Y después que acepté al Señor Jesús, sí, todo el vacío que tenía en mi corazón se fue, sí, fue completado y cambió todo en mi corazón. Cambió mi mente, cambió mi pensamiento, mi manera de ser cambió, sí, mis hábitos cambiaron. Mis compañías cambiaron, empecé a no sentir placer en salir a la noche, no sentía más placer en tomar, no tenía más ganas de salir con los muchachos, no participé más de los festivales porque ya no tenía ningún deseo. Y vi que realmente se había convertido el día en que había una canción que tocaría en un festival y ella cantaría esa canción. Y le dije, ¿ya no vas a cantar más? ¿Qué fue? ¿Lo abandonaste? No, no cantó más. Simplemente se alejó de todo ese mundo y los festivales, ya ni pensaba si ganaría o no algún premio, la fama. Ella sencillamente se olvidó, borró todo, borró a los amigos del colegio y se puso a vivir solo para Jesús. Fue una transformación muy drástica. Actualmente estamos en Santa María, sí, yo junto a toda mi familia hago la obra también. Y gloria a Dios por eso. Incluso he conversado con jóvenes, he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes que aún están en ese medio, que
toman, que tienen ese vacío en el corazón. En mi caso siento muy distinto, siento en mi corazón que es muy distinto cantar. La diferencia de cantar y de alabar a Dios. Si la quieren encontrar, vayan a la iglesia. No pasa mucho tiempo en la casa, claro, tiene su casa, pero durante el día para encontrarla es en la iglesia. Canta alabanzas, porque ahora descubrió sí que ese talento fue Dios quien se lo dio para alabar al Señor. Hace 4 años estoy libre, sí, y es la presencia del Señor Jesús que hoy me provoca alegría. Gloria a Dios. Hermanos, esta es la obra que hace Dios para todo aquel que oye la palabra y cree. Pero es necesario obedecer la palabra. Mucha gente ya aceptó a Jesús, yo acepto, pero siguen la misma vida antigua del pecado y se ensucia mucho más. Tiene que cambiar. Usted puede tener un comienzo, un recomienzo en su vida, como hoy puede ser el primer día del resto de su vida con Jesús, porque siempre estará mal si usted no tiene la palabra de Dios en su vida. ¿En qué se ha equivocado? ¿Qué ha hecho el diablo en su vida? Tome una decisión y Jesús le hará una persona bendecida. Esta palabra es muy buena. Quiero preparar su corazón para que usted salga hoy de aquí con una decisión tomada. Yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, tenemos a Abraham tomando una decisión muy seria. Abraham era un hombre tranquilo, pacífico, digamos que un hacendado, que caminaba por el mundo de esa época. Dios le había mandado salir de la tierra de Ur e ir a la tierra que Dios le mostraría. Y Abraham creyó en el Señor Dios. Y aquí en el libro de Génesis 14, ya hablé antes sobre esto, empieza en el versículo 12. En los anteriores habla acerca de una guerra donde 4 reyes vencieron a 5. Un rey, Kedorlaomer, él había vencido a otros reyes antes. Y estos decidieron no pagarle más impuestos. Entonces él fue con más 3 amigos suyos y vencieron a esos 5. Pero cometió un error. Él tomó cautivo un hombre llamado Lot, que vivía en Sodoma, y a su familia. Y Lot era de la familia de Abraham. Hay cosas que yo quiero mostrarles, aunque ya lo haya dicho antes. Déjeme leer para estudiar. Así dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13 ahora. Uno de los que escaparon fue y le dio aviso a Abraham. Aún se llamaba Abraham y no Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes, y también a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres y demás gente. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Sabé, que es el valle del rey. Bueno, les voy a explicar esto, vamos a estudiar esto. Lot era sobrino de Abraham, y a veces se decían hermanos, pero en realidad era su sobrino. Y él estuvo mucho tiempo junto a Abraham, no sé si fueron criados juntos, pero cuando Abraham salió de la tierra de Ur, Lot le acompañó. Pero más tarde Lot también creció y enriqueció, y los pastores de Lot estaban teniendo una disputa con los pastores de Abraham. Y Abraham dijo: mira, hermano, no viviremos más juntos. Como yo estoy haciendo la propuesta, tú puedes escoger. Si tú miras esta tierra y decides que la quieres, te la daré.
y si miras a esta otra y la escoges, te la daré. Entonces, a Lot le gustaron los campos de Sodoma porque era muy lleno de agua. Y dijo, quiero esta aquí, me parece bien. Así Abraham se fue a las montañas. Llegó la noticia de que Lot había sido capturado. ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió por Lot. Usted intercede por quien no le pertenece a usted. Por eso debe interceder, pero por su familiar no tiene que interceder, hay que ejercer la autoridad. Porque él es cercano a usted, pertenece a la misma familia, está bajo su protección. Abraham, tu sobrino Lot, el rey Kedorlaomer y los otros 3 reyes vencieron a los otros 5, capturaron a todos. Abraham de inmediato, al oír Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa. De inmediato fue a la batalla. ¿Qué hizo Abraham? Armó a sus criados nacidos en su casa. Ya hemos leído esto en la Biblia. Cuando Dios le da una revelación, le envía una palabra. Isaías 55 dice que esta palabra no vuelve al Señor vacía. Ella hace lo que le fue destinada. Viene junto con ella, trae con ella el poder de Dios necesario para hacer la obra. Esta palabra es un don que Dios le dio. Es un criado que nació en su casa, que le pertenece. Abraham no armó a los criados que había comprado, que adquirió de otros. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó a sus criados y los armó. Era su familia, no tenía que interceder. Dios, por favor, puedo, yo debo, irás conmigo. Hermanos, Dios le dio el poder para que usted enfrente al diablo, derrotarlo, ordenar que no actúe en su familia. Sal de mi hijo con tus drogas, prostitución, deshonestidad, sea lo que sea, de mi hija, de mi marido, de mi esposa. Usted tiene que asumir. Abraham los armó. ¿Y qué hizo? Se fue. Se fue en dirección con sus criados nacidos en casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche. Dios le dio la estrategia certera. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello y vamos a vencer. Mire, eran 4 reyes y estaba allí un hombre con 318 guerreros, 318 siervos. Ellos necesitaban de guerreros que estén bien preparados. Nosotros necesitamos de siervos que el Señor nos da y estamos mejor preparados que ellos. Entonces cayó sobre ellos de noche. Y dice aquí, cayó sobre ellos de noche él con sus siervos y los atacó. Él no fue para hacer una visita, él fue para acabar con ellos, porque los habían atacado. Nosotros no vamos a luchar contra el cáncer para ver si al menos la mitad desaparece. No, es para herir, para destruir. Tiene que luchar contra el pecado, no para hacer un acuerdo, para que 75% se vaya y el 25% se quede. No, yo voy a hacer la obra por completo. Abraham fue con sus siervos. Estos siervos eran poderosos porque Dios se los dio, nacieron en su casa. Él los armó. ¿Y cómo arma usted a sus siervos? Usted se acuerda de estos mensajes, usted ora a Dios sobre ellos, usted determina. Si usted pone fe en estas palabras, usted estará armando a sus siervos. Cuando no pone fe, no los arma. Cuando usted no determina, no los arma. Dios, tú me prometiste, hablaste conmigo, yo tengo la promesa, estoy haciendo todo conforme tu palabra y yo voy a ir contra el enemigo y voy a derrotarlo en el nombre del Señor Jesús. Usted usa la fe, porque cuando la mujer esté enferma, su marido, su hijo, no diga, vamos a orar para ver lo que hace Dios. No, Dios va a curar porque Él prometió eso. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y serviréis al Señor vuestro Dios y sacaré de en medio de vosotros todas las molestias y enfermedades. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Amén, hermanos. Usted arma a sus siervos y va a la batalla. Va a luchar como Abraham lo hizo. Él los armó y fue a luchar. Y cuando luchó, los orientó diciendo, vamos a destruir todo por completo. No estamos aquí para jugar y vamos a traer todo lo que nos pertenece. Vamos a traer todo lo que nos quitaron. Y los atacó. Y
oyeron, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. No sé la distancia exacta. Ya estuve en esa región en la que Abraham estuvo. Creo que son como 300 kilómetros hasta Damasco. Montado en un animal debía ser difícil seguirlos o caminando. Pero a Abraham no le importaron las dificultades, y a veces a la gente le importa. Viene un día a la iglesia, un día lleno de dificultades, un día que todo lo malo le pasa. Cuando llueve, que hace frío, no voy a ir más, volveré en el nombre de Jesús. No me importa. Si el tránsito está terrible, voy a enfrentar el tránsito que haya. Abraham, sin auto, sin avión, sin helicóptero, yo no sé si fue en un burro o a caballo, los persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Si usted ve en el mapa, los que sepan leer mapas, verán el lugar donde estaba Abraham, hasta allí, y Sodoma, donde fue la batalla. Verá la distancia, yo creo que es unos 300 kilómetros. Pero Abraham hizo este gran viaje. Yo fui de Amán hasta la ciudad de Petra, que es piedra. Era una gran distancia, aún era Jordania. Después hay que entrar en Siria. Estoy calculando lo que recuerdo porque es muy grande la distancia. El hombre fue atrás de ellos. Los persiguió, los encontró, luchó, venció. Los derrotó a todos, los buscó y al encontrarlos acabó con todos. ¿Y cuál fue el resultado de todo? Recobró así todos los bienes, no parte de ellos, y también a su pariente Lot, los bienes de las mujeres y demás gente. Él no hizo acuerdo con el enemigo. Yo quiero todo. Entonces agarra todo. Los 318 eran soldados, administradores, y qué cosa bonita. Cuando el versículo siguiente dice así: salió el rey de Sodoma a recibirlo. Vino Abraham con toda la multitud, todos bajo su comando, y el rey de Sodoma a recibirlo. Le dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes. Y Abraham, como era un hombre de Dios, le dijo, versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he jurado a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él sabía que Dios lo haría rico. Dios sería su justicia y por eso no necesitaba la ayuda. Él fue para buscar a su sobrino. La intercesión es por los otros, por la familia es una batalla, es una pelea. Dios, yo estoy aquí no para pedirte que te lleves a María, como si ella fuera una mujer desconocida. Ella es sangre de mi sangre, estoy aquí para liberar a María, en el nombre de Jesús. Yo voy a enfrentar al demonio ahora y voy a echarlo. José va a salir de esa tormenta, porque yo no lo permito. Aquí no hay 4 reyes victoriosos. Aquí hay un siervo del Señor, con siervos nacidos en casa, que van a ganar la batalla para tu honor y para tu gloria. Y Dios le dará la victoria. Amén, Jesús. Obedezcan la palabra de Dios, es el mensaje. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen son mis hermanos y mi madre, son mi familia, y es con ellos que yo tengo compromiso. Es por ellos que yo entro en la batalla y libero, y es lo que Dios quiere hacer por usted. Ahora voy a hacer una oración principalmente por los que están en casa. Padre, yo entro en oración ahora por las personas que están necesitando mucho tu ayuda y que escucharon esta palabra. Y yo te agradezco, Dios, por las observaciones, por el entendimiento que tú nos estás dando, por tu mano que ha actuado en nosotros y que nos ha hecho entender tu voluntad. Yo sé, oh Dios, que tú no fallas. Aunque los cielos y la tierra pasen, tus palabras, Señor Jesús, jamás pasarán. Yo te pido ahora por esta persona que tiene dolor en el lado izquierdo de su cuerpo, el nervio ciático que está provocando fuertes dolores, esa pierna derecha o en ese rostro. Dios, yo sé que estas manos también necesitan tu gracia, esos ojos, esos oídos. Dios, yo quiero verte ahora actuando.
Y en el nombre de Jesús voy a usar tu poder ahora. Para tu gloria, Dios. Yo digo espíritu de dolencia, de enfermedad, que está actuando en estas vidas. Tú que estás contento porque piensas haber vencido sus fuerzas, pero espíritu de enfermedad, como ministro de la palabra de Dios, yo deshago toda tu obra, todo tu mal, y te digo ahora, sal de esta vida. Tú que estás en el pie derecho de esa persona, o en el pie izquierdo, en la rodilla derecha o izquierda, tú que estás en ese brazo, en el antebrazo, sal ahora de esa persona. Te estoy mandando, te estoy ordenando que en el nombre de Jesús tomes todo tu mal, salgas ahora y no vuelvas nunca más. En el nombre de Jesucristo. No volveré.